Me han tocado experiencias muy fuertes, me han tocado situaciones de niños que se cortan las venas. Chiquititos, así. Sí, aquí en el Molino no, me tocó en otro municipio que daba la clase, entonces en lo que yo estaba dando la clase me ponía de espaldas a escribir en el pizarrón y en ese momento, profe, es que Ajá. tal niño se está cortando las venas, entonces no me podía voltear el pizarrón porque ya estaba el niño que quebraba los sacapuntas, se empezaba, pero no se las cortaba de arriba abajo, se cortaba la vena larga, Ajá. pero como que le daba con miedo y no se desangraba, nada más se arañaba. Se rasguñaban, ¿no? Sí. Ajá, entonces me pasó como 3 ¿Y ocasiones. los padres de familia, o sea, hablaste con los padres? ¿Qué Son te niños dijeron? que traen situaciones súper difíciles porque para empezar los padres de familia no los quieren, entonces los regalan. Hay de todo, así como hay niños súper de así de familia que ni me lo toque, trátemelo con pincitas. También hay niños que viven mucha desintegración familiar, niños que incluso hasta son abusados por alguno de sus parientes y ahí en la escuela te lo dicen. O sea, ¿Te no, lo dicen no así? te lo dicen directamente, pero tú los ves que están llorando, que se tapan, que les da vergüenza, que empiezan con el cutting. Y cuando te pones a indagar o que te empiezan a hacer dibujitos, vamos a dibujarla a la familia y que hacen el dibujo, pero dibujan a un miembro de la familia tocándole las partes o que ellos mismos recuerdan escenarios y lloran y cuando platicas con ellos, pues con mucha vergüenza te empiezan a platicar lo que están viviendo. ¿Y cuál es el proceso, Joel? O sea, por ejemplo, si tú percibes un niño que está sufriendo de ese tipo de abuso Abuso. o cualquier tipo de abuso, pero bueno, para mí, o sea, cualquiera de los abusos son importantes, hay que aclararlo, psicológico, físico y de todo, pero por ejemplo, ya abusar de un niño ya más así físicamente, ese tipo sexual, a mí se me hace así súper criminal, o sea, ya a lo mejor no estoy justificando nada, pero los golpes, pues bueno, hay curaciones, curas, lo llevas al doctor y ese niño, tú si eres de emergencias o algo, lo curas, lo puedes curar sus heridas. Si es emocional, pues lo llevas a un psicólogo y le puede dar un tratamiento. Pero, por ejemplo, cuando es así, es un dolor físico, un dolor emocional y conlleva otro tipo de dolores, o sea, desconozco, tú dime Sí. cuáles son y qué es lo que haces, o sea, cuando tú identificas este tipo de cosas, ¿a quién le tienes que decir? El protocolo es hablarlo directamente con dirección y dirección no le puedo, o sea, es totalmente anónimo el nombre del niño. Ajá. Entonces dirección habla a DIF, se pide el apoyo para que personas especiales del DIF lleguen a atender la situación, porque no podemos hablar de que se trata de tal niño, porque ahí estás invadiendo su privacidad. Aparte, él te está comentando algo muy íntimo que le está pasando, a lo mejor que él no sabe que está mal, pero que lo está sufriendo. Entonces, si en mis primeros años de servicio me tocó una experiencia de que quise hablar con la mamá. Yo vi que estaba pasando la situación, lo comenté en dirección dijo tenemos que notificar al DIF, pero yo porque no seguía el protocolo, yo porque quería avanzar con el niño, porque veía que el niño estaba en un ambiente donde estaba el agresor, yo notifiqué a la mamá. Y le dije a la mamá, el niño está presentándome estos dibujos, hablé con él, el niño está haciendo esto. Y al último resultó que le fue peor, porque al niño lo agarró a golpes y que era un mentiroso. Ay, hijo de su madre. Entonces te quedas con el sabor de boca. Ya pasa el tiempo y me doy cuenta de que a ese niño lo cambiaron de entorno, porque él no vivía con los papás, creo, vivía con unos tíos, y los tíos se lo regalaron a otros tíos. Entonces, cuando yo platiqué en esa escuela, que dije, ¿sabe qué? Le digo a una compañera, le digo, es que pues me siento muy mal, porque yo decía, en este momento pues yo estoy tomándome un cafecito aquí en la casa del maestro, pero estaba piensa y piensa y Claro. piensa y piensa que el niño estaba en el entorno del agresor. Y yo decía, ¿y qué puedo hacer? Voy en este momento, me meto, lo saco. Oye, es un niño que está demostrando que alguien está abusando de él. O sea, yo no puedo estar cerca de él porque en ese momento yo me puedo convertir en el posible agresor, O en otro abusador. en otro abusador. Entonces no puedes estar en mucho contacto con ese niño, pero yo sentía, decía, es que ¿cómo lo ayudo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo puedo sacar de ese entorno? Y en realidad, pues no podía hacer nada porque un día me dijo mi compañera, dijo, no es el único caso. Ay, no. Dijo, mira,
en tales grupos hay tantos niños, en estos grupos hay más. Dijo, fíjate cómo actúan estos otros niños. O sea, dice, si notificamos, pues corremos peligro de nuestra propia integridad. No sé si sepas a lo que me refiero. Sí, sí, claro. Ajá, entonces decía la maestra, mi compañera, dijo, lo que podemos hacer es que si van a vivir toda una pesadilla en casa, si van a estar en un martirio, si van a estar aborreciendo su existencia durante todo el día, lo único que tú puedes hacer como maestro es alegrarle esas 4 horas en clases. Ay, joder, qué difícil. Y en un momento sí era de que me partía el corazón y yo veía el entorno, yo veía cómo estaban los niños, yo sí me sentía mal, me sentía con la sensación de impotencia. Y yo pensaba de que es que este niño le puedo sacar de ese entorno, es que este lo quiero adoptar, yo sé que si meto papeles me lo puedo llevar para sacarlo de ese entorno. O sea, yo decía, es que yo quiero buscar cómo apoyarlos porque te terminas encariñando de los niños y ves que están en situaciones de riesgo. Y yo decía, es que no está bien que vivan esto. Uh-huh. Hasta que me di cuenta de que no era uno, que eran varios. Y me dice una maestra. Ay, Dios, no. Y me dice otra maestra, dice, yo sé qué estás pasando. Dice, yo sé que pues es tu primer año de servicio, yo sé que estás viendo la situación de cómo se vive en las escuelas. Y en un principio, dice, te quieres llevar a todos los niños y sacarlos de su infierno y llevártelos a una burbuja. Dijo, pero no se puede. Dijo, lo único que podemos hacer es eso, alegrarle sus 4 horas en el salón de clases. Y pues de ahí me enfoqué, o sea, ¿qué hacía con el niño? Pues lo que se me ocurrió fue le regalé unos marcadores y mira, te regalé unos marcadores y el niño súper feliz y con eso lo enganché. Joder. Con los marcadores, ahí lo tuve todos los días en clases. Y al último él se dio cuenta de que, profe, es que no tengo lápiz. Pero en realidad no era porque no tuviera, es que porque él quería sentir el afecto. Uh-huh. Entonces le regaló el lápiz y los demás niños veían que él se hacía cutting en el salón, que él lloraba, que se tapaba, lloraba. Y los niños no me lo veían a mal, porque claro que hay mucho problema de que, y es que porque él era un lápiz, es su favorito. Ajá. Entonces, no, o sea, los niños en ese grupo no vieron que yo tenía favoritismo con nadie, o sea, los niños comprendieron que yo estaba buscando cómo hacerle para que él fuera a clases. Uh-huh. Y después de esa experiencia me pasó otra y otra, pero ya no fueron de violencia, de acoso sexual, ya fueron situaciones fuertes de enfermos en las casas. Me tocó una alumnita que llegaba siempre con su uniforme sucio y ella siempre llegaba así con el jabón en el cuello, pero el jabón seco y luego de este lado manchas verdes y me acuerdo que les pedía el trabajo, las tareas y en ese día pues yo llegué como con la idea de que a mí me había regañado pues una persona de la escuela para que yo moderara mi trabajo. Pues yo llegué enojado al salón, empiezo a revisar tareas. Uh-huh. Y de repente esta niña no me entregó la tarea y la regañé. ¿Por qué no traes tareas y tú tienes que cumplir? Y tu mamá y tu papá, sí, le decía, tu mamá y tu papá se esfuerzan para que tú traigas uniforme y ellos te compran cuaderno para que vengas, lo único que tienes que hacer es traer tarea y ¿por qué no la traes? Y se soltó llorando y no me dijo nada y nomás se acostó en la banca y dobló los brazos. Pues yo no sabía que esta niña tenía un hermano, el papá había fallecido. La mamá no era de aquí, creo que la mamá se vino a vivir aquí por el papá muere, ella se queda sola con los hijos. Uh-huh. Y el hermano mayor le dio lupus, entonces la señora se la pasaba en el hospital. Y la misma niña, en las tardes, se hacía comida y lavaba su ropa. Y yo no sabía. Entonces a mí se me hizo muy fácil llegar y regañarla porque no traía tarea, pero yo no sabía. ¿Ella te lo dijo? Pues investigué más a fondo, le hablé a la mamá, entonces la mamá fue a la escuela y la mamá con la cara de vergüenza y se me soltó llorando, me dice, profe, es que yo sé que no estoy cumpliendo con ella, dice, yo sé que no estoy dando el ancho, es la que yo niña quisiera. Le dijo, ¿no? Yo le dije, tiene que venir tu mamá porque no trae tarea. Ah, okay. Entonces la señora dice, y profe, me da mucha vergüenza, dijo, yo no sé cómo puedo estar aquí con un tema de la niña si nunca he estado presente, y ahí se me soltó llorando. Y ahí fue donde yo dije, oye, o sea,
también. O sea, para que vean que no nomás son profes, son doctores, son Todo. psicólogos, todo. Doctor, psicólogo, conserje, limpiavómito, todo pasa así. Ajá. Antes, por ejemplo, me daban mucho miedo mucho más con los mocos. Y ahora ya sé que lo vio en la banca y el trapo y ahora le limpiarme. Entonces ya no pasa nada, o sea, pues ya uno aprende a ver cuando los niños traen situaciones de casa, ver cuando los niños están tristes, cuando no quieren participar, cuando no traen tareas, cuando algo está mal. Entonces, ¿qué quisiéramos, por ejemplo, que todos los grupos fueran como el salón de Matilda? Claro. Salón de Matilda, donde todos están sentaditos volteando al frente, muy bonitos, de repente entra la maestra Miel. Y la maestra Miel de que vamos a hacer una pregunta, ¿cuánto es 2 más 2? Y todos los niños, ¡qué maestra! Sí. Entonces todos quisiéramos eso, pero esos niños les pagan, son actores. Sí, son actores. Entonces claro que no, o sea, en un grupo regular no. O sea, por ejemplo, ya con lo que me estás diciendo, o sea, en este sentido de lo que tú ves en las carencias de los hogares, o sea, que no tienes que vivir ahí para percibirlo. ¿Cómo debe ser la actitud de un niño? O sea, normal así, por ejemplo, te estoy hablando de primero porque luego surge como que ya cambios y... Sí, van cambiando. Ajá, pero por ejemplo, un niño de primero, segundo más o menos, ¿cómo debe ser la actitud diaria de un niño así? Uno interpreta a un niño sano cuando es un niño que juega. El que se la pasa corriendo y brincando y jugando, ese es un niño sano, un niño que tiene todo. O sea, me refiero a todo de que tiene atención de papá y mamá, tiene comida, tiene estabilidad, tiene un lugar donde dormir. O sea, un niño feliz se la pasa brincando, se la pasa jugando. Ese es un niño sano. Claro que son con los que más batallamos a veces. Porque no guardan silencio. Están plática y plática y plática. Pero y juega luego también y juega. hay niños como que muy dinámicos, pero que son como que un tanto como agresivos, ¿no? O de esos que quieren ser el chistín del salón, pero también tratan de ocultar algo, ¿no? Cuando son tipo así. Es que hay de todo, porque también, por ejemplo, son mucho de lo que ven en el contexto. Por así decirlo, yo me fijaba que cuando yo estaba niño, pues jugábamos al Mario Bros. Y brincábamos de la grada y levantábamos la mano, y yo soy Mario, yo soy Luigi, y hacíamos los soniditos de los monos. Pero ahora hay juegos que son exclusivamente de pelea. Entonces, claro que los niños adquieren esos juegos de pelea y no saben que es un juego. Entonces, cuando yo les decía, vamos a jugar, en un principio, para ellos era de que, ok, o sea, ahí se ponían, se encuadraban. Entonces, fue a hablar con los papás, porque en el momento en que yo me di cuenta de que los videojuegos, el acceso a la violencia moderada, que sí ocasiona un problema en el salón, pues ya fue donde les pedí que se lo retiraran. Y sí hay un cambio. En cuanto les quitas a los niños el consumo de violencia, sí hay un cambio al instante, de inmediato lo puedes notar. Y hay de todo en los salones de clases. Por ejemplo, biológicamente, las niñas sí tienden a ser más receptivas a las indicaciones. Pero los niños, biológicamente los niños sí son más dados al juego. Hacen más dispersos. Y hay de todo, porque también pueden haber niños muy calmados, niños que se la pasan jugando. Pero depende mucho de la biología, ¿no? De cómo vienen de familia. Y por ejemplo, Joel, tú como profe, o sea, ¿cómo yo puedo identificar si mi hija está pasando por algo malo? Pero, por ejemplo, yo sé que yo como madre le doy todo, está bien servida, tiene todo lo que debe tener un niño, ¿no? Como tú dices. Pero de la nada pasa algo. O sea, ¿cómo yo puedo identificar que mi hija está pasando por algo cuando yo en realidad pues le estoy dando todo? O sea, pareciera que todo está bien. Los niños son muy transparentes. De inmediato tú ves que no está bien. O sea, de repente tú puedes ver que en las personas adultas, cuando hay algo que no te gusta, lo puedes maquillar, lo puedes fingir. En los niños no, porque ellos todavía no desarrollan esa habilidad de fingir que algo no está bien. Entonces, si, por ejemplo, algo les duele, algo les está pasando, ellos sí te lo van a demostrar de alguna manera.
Y en los salones de clases sí se presentan muchas situaciones. Por ejemplo, todos quisiéramos, como mencionábamos, la película de Matilda, ¿no? Todos quisiéramos un grupo así de que todos sentaditos, Muy bonitos. sanos, ajá. Pero la verdad es que en los salones de clases tenemos el que roba, tenemos el que trae su violencia moderada, traemos el competitivo, tenemos el disperso, el niño que, aparte de todos estos, el niño que requiere atención especial porque tiene alguna discapacidad, el que tiene alguna barrera para el aprendizaje. Tenemos al que de repente das la clase y ya se te salió corriendo los jueguitos, entonces tienes que ir por él. Ujú. Entonces, o te sales del salón y descuidas al grupo, o te quedas en el grupo y descuidas al niño. Entonces, yo lo que hacía era que cerraba la puerta, pero la puerta tenía como que formitas. Ajá. Pues de repente voy viendo al niño en la parte de mero arriba de la puerta. Y luego me decía, piofe, piofe. Y yo intentando dar la clase y volteo y me dice, ja, ja, en la parte de arriba de la puerta. Y pues ahí voy porque... Entonces, de todo, o sea, de todo hay en el salón. Bájate de ahí. Sí, o sea, bájate o te bajo le picándole con una escoba. Así, bájate. Pero no, o sea, en realidad también hay niños muy bonitos, hay niños que son líderes, hay niños que... Si tienes esos niños Sí. que te llevan tu manzanita. Ah, sí. Ah. Sí, la verdad, con todo y gusanito y todo. Sí. No, pero de Ok. todo hay. Y, por ejemplo, los niños de ya más grandecitos de quinto y sexto, o sea, ¿ellos qué me dirías de ellos? Por ejemplo, un niño de primero y segundo es más juego. Vamos a jugar. En tercero y cuarto es como que les empiezas a enseñar el reglamento. Pero ya a partir de quinto se vienen las emociones. Se vienen las emociones a flor de piel, se hacen mares de lágrimas. Por ejemplo, en primero me ha tocado que de repente están las niñas y... Es que ya no quiero ser tu amiga. Ah, vamos a jugar, se agarran con la otra. Y en sexto es de que, es que ya no quiero ser tu amiga. ¿Pero por qué no quiere ser mi amiga? ¿Yo qué le hice? Y se hacen, y es que, profe, podemos hablar, mire, pero es que yo le dije que por qué no quiere ser mi amiga. El último ahí estás en el receso con las dos. A ver, ¿qué pasó? O sea, tú tienes que ser el mediador ahí, ¿no? Ajá. El mediador de por qué ya no son amigas y así. Y en Ajá. primero es de que ya no quiero ser tu amiga. Sí, y se va la otra. ¿Y Entonces, los niños qué hacen? los niños también traen su rollo más emocional, pero sí ya empiezan como en sexto, empiezan las ondas de amor, Ujú. de que es que tal niña me gusta, pero él se empezó a burlar de mí porque dice que me gusta y no es cierto, porque no tiene que saberlo. Ajá. Traen como que esa onda. En quinto, sexto ya se empieza a ver más como de que a alguien les gusta o que les da vergüenza hacer algo. Ujú. Ya empiezan de que tenemos que hacer esto, no, es que yo no. Y se hacen para abajo. Ajá. Entonces ya empieza como ese cambio, esa transición a la adolescencia donde todo les empieza a doler. Las emociones, todo esto. Ajá. Y en primero no, en primero y segundo pues puro juego, puro pintar, puro recortar, son más de hacer cositas. De ver